Imagínate estar varado en la oscura y tenebrosa noche de un desierto y desolado donde solo se debería escuchar el silbido del viento, y sin poder moverte esperando ayuda se escuchan ruidos extraños a mitad de la noche. Tal vez no te haya pasado algo igual, pero te narraré una historia que trata de esto, la cual pareciera un sueño retorcido. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y anaranjados, cuando nuestra unidad militar llegó a la zona del silencio. El nombre del lugar no era una mera casualidad. El desierto era conocido por sus fenómenos inexplicables y su atmósfera opresiva. Con las montañas difusas en la distancia, el entorno parecía una extensión interminable de arena y roca, casi como si el tiempo se hubiera detenido allí. Nuestro convoy de camionetas avanzaba lentamente, enfrentándose a las dificultades propias de un terreno tan árido y desolado. Habíamos sido enviados para realizar una evaluación de rutina y recoger muestras del suelo. Era una misión rutinaria, pero algo en el aire ese día no era del todo correcto. La tarde había transcurrido sin incidentes, pero pronto comenzaría la verdadera prueba de nuestra resistencia. El primer problema surgió al anochecer. Mientras nos preparábamos para acampar y revisar nuestros equipos, una de las camionetas comenzó a fallar. Los motores se apagaban sin razón aparente, y el sistema de navegación mostraba errores constantes. Pensamos que era un problema menor, tal vez algo relacionado con el calor extremo, así que intentamos solucionarlo. Los mecánicos López y Hernández se encargaron de revisar el motor mientras el resto de la unidad se preparaba para la noche. ¿Qué demonios está pasando con estos vehículos?, se preguntó López mientras revisaba el sistema eléctrico. La frustración era evidente en su rostro sudoroso. Nunca he visto nada como esto antes. Hernández asintió, sus cejas fruncidas mientras también revisaban los cables y los componentes del motor. Parece que estamos perdiendo potencia en los sistemas eléctricos. Algo debe estar interfiriendo. El resto de nosotros, el teniente Morales, el sargento Ramírez y el resto del equipo, nos manteníamos ocupados con las tareas del campamento. Mientras tanto, el cielo se oscurecía y el viento desértico comenzaba a aullar, creando un sonido inquietante que parecía amplificar la sensación de desolación que nos envolvía. Justo cuando la noche se asentaba por completo, los problemas con los vehículos se agravaron. La camioneta que estábamos intentando reparar de repente se encendió de nuevo, pero con un rugido extraño, como si el motor estuviera luchando por mantenerse en funcionamiento. Los faros comenzaron a parpadear erráticamente y de repente se apagaron por completo. ¡Maldita sea! ¡Ahora no tenemos luces!, exclamó Ramírez, su tono reflejando la creciente ansiedad del grupo. El teniente Morales decidió que era mejor no perder más tiempo y organizar una patrulla para investigar el área cercana. Los vehículos no estaban funcionando, pero aún teníamos nuestras linternas y radios. Nos adentramos en el desierto, dejando atrás el campamento. El silencio era profundo, interrumpido solo por el viento y nuestros pasos en la arena. A medida que avanzábamos, notamos sombras que parecían moverse a la periferia de nuestras linternas. Las formas eran difusas, casi como si estuvieran hechas de oscuridad misma. Mirábamos en todas direcciones, tratando de discernir qué podría estar causando esas anomalías. La sensación de ser observados era palpable, y el desasosiego se asentó en nuestras mentes. ¿Alguien más está viendo eso?, preguntó el sargento Ramírez, su voz temblorosa. Esas sombras no parecen naturales. López, que estaba un poco adelante, se detuvo y encendió una linterna adicional. La luz reveló un par de figuras borrosas a lo lejos, casi como si fueran fragmentos de oscuridad en lugar de entidades físicas. «Eso no es posible», murmuró, claramente perturbado. El grupo decidió regresar al campamento para intentar resolver el problema con los vehículos, pero cuando llegamos, la situación se volvió aún más inquietante. Las linternas en el campamento comenzaron a parpadear y luego se apagaron completamente. Las radios estaban muertas, y a pesar de nuestros esfuerzos por reiniciarlas, no había forma de comunicarnos entre nosotros. La tensión se elevó rápidamente. Sin comunicación y sin luces, nos encontramos atrapados en la oscuridad del desierto, rodeados de un silencio inquietante. Sentíamos que algo estaba acechando en la penumbra, algo que no podíamos ver pero que claramente estaba presente. «Esto no puede ser un fallo técnico», dijo Morales tratando de mantener la calma. «Algo más está pasando aquí».
Fue entonces cuando comenzamos a escuchar un sonido que no podíamos identificar. Era un murmuro bajo, casi como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendíamos. El sonido parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo, lo que hacía imposible localizar su origen. Nos agrupamos cerca de las camionetas, tratando de mantenernos juntos. ¡Nos están rodeando!, gritó Ramírez, su voz cargada de pánico. ¡No podemos quedarnos aquí! Decidimos formar un círculo y mantener nuestras linternas encendidas, pero la oscuridad parecía absorber la luz, haciendo que nuestras sombras se estiraran y se distorsionaran de formas inquietantes. El desierto que nos rodeaba parecía estar vivo, como si el suelo mismo tuviera un propósito siniestro. La primera señal de que estábamos en grave peligro llegó en forma de un grito desgarrador. Hernández, que había ido a buscar agua, regresó corriendo, con una expresión de terror en su rostro. Algo está en el desierto con nosotros. No puedo explicarlo, pero es como si estuviera acechando. Antes de que pudiéramos responder, una figura oscura y difusa emergió de la oscuridad. La criatura, o lo que fuera, tenía una forma indefinida, como una sombra que se movía con una inteligencia propia. Se acercó lentamente. El suelo parecía temblar con cada paso que daba. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos defendernos. Las armas estaban listas, pero la criatura parecía desvanecerse y aparecer en diferentes puntos, haciéndonos difícil atacarla. Nos dividimos en pequeños grupos para tratar de flanquearla, pero no importaba qué dirección tomáramos, siempre estábamos al borde de su presencia. Uno a uno, comenzamos a perder a nuestros compañeros. Primero fue Ramírez, que desapareció sin dejar rastro, y luego López, que cayó mientras intentaba alcanzar una de las camionetas. Cada pérdida se sentía como un golpe en el estómago, y el miedo nos empujaba a la desesperación. Finalmente, solo quedábamos Morales, Hernández y yo. Las fuerzas estaban agotadas, y nuestras mentes comenzaban a ceder. La criatura había tomado un nuevo enfoque, atacándonos de manera más directa y violenta. El terreno desértico, antes tan familiar, se había convertido en una trampa mortal. «Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí», dijo Morales, su voz apenas audible por el miedo y el agotamiento. «No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo». Nos dirigimos hacia el campamento, pero nuestras esperanzas se desmoronaron cuando encontramos las camionetas completamente inutilizadas. La criatura no solo había destruido nuestras comunicaciones, sino que también había saboteado nuestros vehículos. La noche parecía interminable, y el pánico se apoderaba de nosotros con cada minuto que pasaba. La criatura continuaba acechándonos, y sus ataques se volvían cada vez más audaces. La sensación de estar en la presencia de algo completamente desconocido y maligno era abrumadora. Finalmente, solo quedábamos yo y Morales. Hernández había desaparecido en medio del caos, y el desánimo se apoderaba de nosotros. Mientras tratábamos de mantener la vigilancia, la criatura hizo su movimiento final. Con un rugido indescriptible, se abalanzó sobre Morales, llevándolo consigo en una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Ahora, solo estoy yo aquí, narrando estos eventos desde el borde de la locura. El desierto está en silencio de nuevo, pero el horror de esa noche nunca se desvanecerá. No puedo decir si lo que enfrentamos era una entidad extraterrestre, un fenómeno natural inexplicable o algo aún más oscuro. Lo que sé es que la zona del silencio guarda sus secretos y que aquellos que se aventuran en su interior pueden encontrar mucho más de lo que esperaban. No hay muchas pruebas de lo que ocurrió, solo una sensación abrumadora de pérdida y terror. La presencia de la criatura ha dejado su marca en mí, y aunque trato de seguir adelante, el desierto sigue siendo un recordatorio constante de lo que encontramos allí. Las sombras siguen bailando en la periferia de mi mente, y el silencio nunca volverá a ser simplemente una ausencia de sonido.